Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar nuestro podcast y qué mejor persona para iniciar que con mi querida esposa. Pues ustedes ya la han visto yo creo que en algunos videos, en algunas fotos, pero realmente ella es muy reacia a aparecer en videos más largos porque, pues bueno, hablar frente a la cámara no es fácil y menos mientras uno se está acostumbrando, ¿no? Entonces, bienvenida querida esposa, preséntate un poco, que te conozcan. Bueno, yo la verdad nunca había hablado, sí había hablado antes, pero no frente a cámara. Eso es muy difícil para mí, así que ténganme paciencia. Bueno, me parece muy bien. Esposita, yo quería que iniciáramos contando un poquito de nuestra historia, de pronto la vamos analizando en el proceso y bueno, y que nos conozcan un poco más. Bueno, a nosotros nos encanta contar nuestra historia. Sí, la verdad es que es una historia muy entretenida. Hay unas diferencias, Ahora ellos bien aburridos allá, es que es súper entretenida, ellos allá no, aburridos. no, es muy entretenida. Nosotros nos conocimos acampando, ¿sí? Sí, bueno, vamos a empezar. Sí, dale. Yo había salido de una relación muy larga, de cuando estaba muy jovencita, duramos, no, primero tuve una relación de 5 años, luego tuve otra de 5 años. Que fue una relación muy, muy difícil, que eso será para otra historia, se las contaremos para que la analicemos más a fondo. Un poquito tóxica, pero sí. A mi esposo que le gusta analizar las relaciones. Y de ahí yo dije, no, llevo mucho tiempo en pareja, yo ya no quiero estar más en pareja, yo quiero estar soltera, yo quiero disfrutar de la vida, quiero salir, quiero conocer gente, quería hacer de todo porque estaba en plena juventud, yo quería hacer de todo. Yo dije, no quiero salir con nadie, quiero disfrutar de mi soledad. Bueno, y y sí, la verdad, empecé a salir con gente, a conocer gente, pero eso no me duró mucho porque tenía una amiguita que vivía acá en Manizales, Camila, y le dije, Cami, yo así en mi época de quiero ser aventurera, quiero hacer de todo, Cami, vámonos a acampar. Y ella me dijo, ¿qué? Vámonos de una, hágale. Y yo le dije, pero llevé amigos porque yo la verdad no tenía amigos, yo era súper solitaria. Después de esa relación, yo era la mujer más sola del mundo. Bueno, no, no tan solo porque tenía a mi familia y ellos pues eran muy felices cuando yo terminé esa relación. De ahí ya decidimos, no, espere, me perdí. Le dije, Cami, vámonos a acampar, entonces me dijo, que le vámonos para el Nevado, que no sé qué, que no sé cuántas. Yo le llevé amigos, o llevé a alguien que tome fotos lindas, no sé qué, dijo, hágale de una. Mi mamá me empacó en mi moto, yo tenía una Agility así pequeñita, y le puse, mi mamá me empacó de todo, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando me Sí, viste con la moto de hecho, llena pues, de tendidos? Sí. adelantando un poquito la historia, nos fuimos a acampar al Nevado y Ujú. fue gracias a que la mamá de mi esposa le empacó como 10 cobijas y cubrelechos y de todo, que no nos morimos de frío allá. Sí. Pero, a ver, sin adelantarnos tanto, Ajá. le cuento un poquito desde mi perspectiva. Yo por esa época había tenido como una pequeña revelación. De hecho, personas con las que yo había tenido una relación que habían sido importantes en mi vida me habían escrito y me habían dicho palabras más, palabras menos, que yo era lo peor que les había pasado en la vida. Y eso para mí fue un choque muy fuerte porque en mi imaginario, en mi cabeza, yo solo tenía cosas buenas de esas relaciones. Y entonces cuando esas personas me dicen eso, yo no entendía por qué. Y era porque yo me había tratado de esforzar de ser una muy buena pareja, de ser como la pareja perfecta, entre comillas, pero de un momento a otro yo no entendía, se me caía como el amor y yo terminaba la relación. Entonces terminaba haciéndole muchos daños a esas personas porque pues imagínate que alguien que se esfuerza tanto por tenerte feliz y que de un momento a otro termina la relación. Entonces no me he dado cuenta del daño que yo le estaba haciendo a estas personas. Y por esa época eso me había pegado a mí y yo había dicho, no, la próxima vez voy a tratar de construir una relación muy sólida, de hacer las cosas muy a conciencia y no de iniciar una relación por iniciar una relación y no tratar de lastimar a alguien en el proceso, porque pues a pesar de que haya sido inconscientemente, pues estaba lastimando a alguien. Em, por esa época conocí a Camila, Mi amiga, pues ella me parecía bonita, de hecho empezamos a salir la noche anterior al camping. al camping, sí, salimos juntos y cero química, cero, 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 cero.
O sea, yo hasta me robé por las escalas, eso bailábamos y Hay nos... que invitar a Camilo para que cuente Sí. su Pero parte de no, la no, o sea, historia. nos pisábamos bailando, o sea, no, a duras penas teníamos algún tema en común del que hablar, entonces no había como mucho en común, entonces la química era en el piso y yo, de hecho, yo no quería ya ir al otro día a acampar, yo decía, Pero no, ella te había dicho esa noche o antes. no, ella me había dicho desde antes que fuéramos a acampar, entonces salimos esa noche anterior y cuando nos fuimos pues ese día yo ya no iba a ir, pero ese día por la mañana me llamó una persona a mi celular, que resultó ser Lina, mi esposa, lo cual es muy curioso porque la noche anterior Camila había pedido mi celular para hacer una Para llamada. llamarme a mí. Sí, y bueno, y cuenta tú. Pues ella me llamó a decirme que sí, que todo listo, que para el otro día, que no sé qué, bueno. Al otro día me levanté con la llama, no, llegué a Manizales y ella no me contestaba el celular. Y no me contestaba y no me contestaba. Yo, Dios mío, me voy a morir. Me dejó plantada. Entonces llamé al número que ella me había llamado ese día y era el número de Juan Manuel. Y yo, hola, ¿cómo está? ¿Se conoce a Camila Álvarez? Es que sí, yo la conozco. ¿Usted sabe dónde vive? Es que yo quería ir a acampar con ella y no sé. Y yo, pero me vuelve la llamada, por favor, que yo no tengo minutos. Estaba con escasos recursos en esa época. Y él me devolvió la llamada Y ahí hablamos un rato, y me guió y claro, llegué a la casa de le Camila. dije cómo llegar hasta donde Camila, pero ahí en esas pocas palabras me pareció una persona muy interesante y gracias a eso decidí ir al camping, pero realmente no iba a ir. Entonces cuando nos encontramos, pues la vi a ella, no, pues no hablamos mucho, de hecho, no fue un flechazo pues a primera vista como dicen las películas, Ujú. pero, pero bueno, ahí fue que nos conocimos. Con Camila ya básicamente, ya tanto ella como yo se notaba que ya no teníamos Sí, ningún sí, sí. tipo de intención porque la noche anterior he tenido claro que no nos entendíamos y simplemente pues estábamos todos ahí dispuestos pues a ir a acampar, que las personas normales se van a acampar a lugares bonitos, que sea caluroso, soleados, que haya ríos, no, nosotros decidimos irnos al Nevado, Pero no sabíamos para dónde íbamos. pero íbamos para el Nevado por alguna razón. Sí, El caso es que cogimos hacia el Nevado y nos desviamos por una carretera del Nevado, llegamos como a una torre de comunicaciones sí. y encontramos a una persona y esa persona nos dijo, no, pues mira, allí cerquita hay una casa abandonada, pueden acampar ahí sin ningún Nos problema. guardó las motos y nos fuimos a acampar allá. Y nos fuimos a acampar allá. Pues lo curioso es que pues nosotros armamos el camping, charlamos, todo chévere, pero primero la casa no estaba abandonada, porque en la noche, cuando estábamos ahí encerrados, charlando y demás, empezamos a escuchar personas acercarse, lo cual nos asustó mucho porque escuchar como pasos alrededor en la noche en el Nevado era un poquito miedoso. Pero cuando salimos eran las personas que estaban viendo allá, que Era la eran, mamá y la hija que vivían en esa casa que ellos trabajaban en el Parque Nacional de los Nevados. sí, Y nos dejaron entrar, nos hicieron cafecitos, súper lindas. Nos pusieron música en el celular, bailamos con ellas, ¿te acuerdas? sí, Pasamos un rato muy chévere y nos dijeron que nos iban a dejar la puerta abierta, que porque entráramos al baño, súper agradables ellas dos. ¿no? Y de hecho, esa parte es uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi esposa, en los cuales yo me sentí como muy atraído por ella. Porque es que una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, usted se puede sentir atraído al físico, que me parece muy hermosa, Gracias por pero dejarlo claro. a la conducta y al pensamiento, a la forma como piensa. Pero lo primero que me atrajo de mi esposa fue la conducta. Y es porque en esa noche que estábamos ahí con estas personas, estábamos bailando, pues estábamos en el Nevado, ya está con un mameluco hasta la cabeza. Claro, yo llevé una pijama así hasta por acá que me tapaba los pies, como las que les ponen a los bebés, así era mi Sí, pijama. eso era. Es que yo no iba en son de conquista para nada. Estaba en una de esas pijamas con un cafecito más o menos así, charlando, riéndose, y yo la veía y me parecía tan tierna que me sentí muy atraído por ella, porque yo soy una persona que las personas que tienen conductas que a mí me parecen tiernas, me parecen ¿Te que... gustan? Sí, me siento atraído a ese tipo de personas. Ujú. Entonces cuando yo te vi así, es la primera vez que yo me sentí como que, uy, un golpe de atracción en ese momento y yo me acuerdo mucho de esa escena y viéndote ahí charlar Me voy a comprar una con pijama de esas esas otra personas. vez. Para volverte a conquistar. Para revivir Para revivir recuerdos. recuerdos. Mañana mismo me la compro. Y entonces ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo cada vez que me acuerdo como de esos momentos. Eh,
Después de eso nos fuimos pues a acampar, estábamos todos en una carpa relativamente grande. A la final solo terminamos yendo 4 personas, que era Sí. Camila, Otra amiguita mía, Valentina. Valentina, Lina y yo. O sea, él muy afortunado con 3 mujeres solo en una carpa. Era afortunado entre las mujeres. Sí, muy afortunado. Y bueno, y ahí pues empezamos a charlar. Tenemos unas diferencias de un tema porque en esa carpa uno de los dos se acercó primero al otro. Yo estoy casi seguro de que fue ella, Sí, casi, porque en realidad ¿sí? fue él el que se acercó. Pero bueno, realmente entre que estábamos todos como muertos del frío y estábamos todos así como en cucharita, en un momento nos volteamos. No, no puedes contar más de esa historia. Bueno, Esa la contamos yo otro día, terminé abrazando a Lina y ella, Listo, muchas gracias. En el próximo capítulo se los contamos. bueno, el caso es que ella me empezó a buscar. No, no, en otro capítulo les contamos esa historia. Y Sáltatelo, por favor. bueno, y al otro día lo más de curioso era que nos, No, ni nos mirábamos, o sea, sí, yo ni siquiera lo miraba porque me daba pena con Camila, ni él me miraba a mí, nada, nada, nada. sí, era como raro porque Como si no hubiera pasado nada, nos teníamos ignoramos. pena con Camila, a pesar de que con Camila ya no había, pues habíamos en todo ese viaje, ni ella y yo ahora pues, nos habíamos charlado, ambos sabíamos que ya estábamos así, Sí, pero sí. no lo habíamos hablado y, y mi querida esposa también estaba así como con pena, entonces de resto al otro día casi ni hablábamos Sí. y bueno, y Ya, ya se acabó salimos el en el... paseo, yo me fui para Pereira porque yo vivía en Pereira y él acá en Manizales. Ya me fui, él me empezó a escribir por Facebook, me empezó Para, a saludar, que cómo me había ido, que no sé qué. para los que no saben, pues Pereira y Manizales está a 1 hora de viaje. Sí, Entonces, pues, yo le empecé a escribir y empezamos a hablar y yo tenía nos por vimos esa el época fin un de viaje semana a siguiente Cali. a Calima, sí. Sí, y yo pasé, pues yo de venida del viaje pasé A a visitarme visitarla y empezamos a salir y ahí fue cuando y arrimó a mi iniciamos. casa y así todo conquistadores llegó y le cocinó a mi mamá, a mi tía y todas que eran enamoradas. Y todas decían, ay, salga con él, por favor, tan lindo. Sí, porque lo más curioso es que se enamoraron primero la Ella se familia, enamoró primero de él que yo. sí, A mí me gustaba, pero no, yo no quería tener una relación en ese momento. Si ya había salido de 10 años seguidos de 2 relaciones, yo quería estar sola y me parecía muy lindo y pasaba rico con él, lo disfrutaba, pero no, yo decía, marica, yo no quiero en este momento tener novio. Y mi familia estaba enamorada de él. Tú llegaste justo a hacer lo que a ellas más les gustaba, darles comida. darles comida, comer, alimentar. A mi familia le gusta que los alimente. De hecho sí, Sí, no sí. había analizado eso nunca, Cierto, es pero que les sí. gusta que los alimenten. Voy a tomar agua pan y leche. Sí, yo que no me acuerdo qué fue lo que cociné, creo que fueron unos No espaguetis. sé, yo no me acuerdo. El caso es Pero que mi tía era, "Ay, tan lindo él, salga con él". Yo, tía, no, a mí no me gusta tanto. la tía se llama Madeleine, muchas gracias por la fuerza que me hiciste en ese momento. Sé que fuiste parte importante del proceso de inicio. Y bueno, entonces, no, seguimos saliendo pues sin ningún tipo de compromiso, pero creo que fueron como 3 semanas Pero yo le decía que no quería tener nada con nadie. Y yo me acuerdo muy bien que le decía, se enojaba conmigo. Y yo le decía, mi Juan, hola, mi Juan, ¿cómo estás? Y entonces yo estaba trabajando en una oficina por ahí en Pereira. Me acuerdo tanto de esa conversación. Entonces llega y me dices que, yo le digo, pero acuérdate que yo no quiero tener nada serio con nadie. Entonces llega y me dices que, ay, entonces me haces un favor y no me dices mi Juan. Así todo indignado. sí, yo estoy indignado, porque ella me decía mi Juan y después decía que no quería nada serio, entonces me sentía Eso como no quiere extraño. decir que yo quiera ser su esposa con decirle mi Juan. Ciertamente me convencida. Sí, en esta familia le dicen Juanito. Sí, yo me acuerdo que sí, eso sí pasó así, Ah. pero, pero bueno, no, Bueno, y así, ahora no es que yo quisiera algo serio en el momento, pero sí yo notaba que ese enamoramiento tan fuerte que empieza al inicio en las relaciones, más en la edad en la que estábamos nosotros, teníamos que eh, 21 y tú yo me acuerdo que eso 22. me estaba pegando súper duro, o sea, todo el enamoramiento, toda la parte hormonal mía estaba por los cielos y, y yo agradezco mucho que nosotros vivíamos como a 1 hora de distancia, porque básicamente
nos veíamos Cada solo los muchos fines de días. semana, algunas veces cada 15 días. Entonces eso hacía que a pesar de que queríamos como estarnos viendo constantemente Claro, como uno y al compartir inicio. mucho tiempo, no se quemara como tan rápido esa etapa porque nos veíamos con este rango de tiempo, ¿no? Ujú. Entonces siento que el enamoramiento nos duró mucho tiempo. Sí, mucho. Porque él como a los 8 o 15 días me dijo que se quería hacer la novia y pues yo la pensé, pero le dije que sí. La verdad es que yo dije, no, voy a esperar, como yo había dicho al inicio, que yo quería tener construir una relación con calma y demás. Eso dice uno, pero todo eso se fue al carajo. Estábamos juntos en ese momento y estaba con las hormonas por el cielo y yo le dije, quiero que seas mi novia y Y yo, ay, ¿qué le digo? Y yo le dije, bueno, sí, está bien, seamos novios. Y ya, así empezamos a viajar cada 15 días. que el micrófono. Tú viajabas, tú ibas a Pereira, yo venía a Manizales y así nos la pasamos durante 3 años. 3 años. Y por eso nos duró, Más o menos lo que dura el enamoramiento nos duró un montón. O sea, máximo, pues tiempo yo no máximo. veía la hora de estar con él todo el tiempo. Yo era muy intensa, la verdad, en esa época. En esa época. Pues no es que sea muy intensa, pero en toda relación siempre hay una persona que quiere compartir más tiempo con la otra, pues porque son dos personas diferentes y en esta relación es mi esposa la que necesita más tiempo juntos que yo. Ajá. Pero pues digamos que Pero solo, ¿por qué nos duraría tanto el enamoramiento a nosotros? bueno, pues nos duró, primero pues yo creo que La distancia. por la distancia y porque no nos veíamos tan de seguido. Y la verdad, porque cada fin de semana como que armábamos planes chéveres, Diferentes. ¿no? Entonces yo venía y yo, a mí me encanta pasear, conocer pueblos, y yo venía, vámonos para tal lado, y nos íbamos a pasear, ¿cierto? Paseábamos un montón. Sí, de hecho, nuestra relación nunca fue muy rutinaria, pues al inicio, o sea, hacíamos cosas demasiado diferentes. Pero Paseábamos. pues Sí, eso eso se nos facilita, ayudó mucho sí, para que nos durara pero eso se tanto. facilita porque eso era parte de los gustos de nosotros como personas, Sí, ¿sí? Tú eres muy viajera, mucho más que yo, a mí me gusta, pero no tanto como a ella, pero yo disfruto mucho todos sus paseos. Y entonces, claro, siempre era un paseo diferente, siempre algo nuevo. Entonces, siempre fue como muy diferente, ¿no? sí, sí. Conocimos un montón, pueblitos, El nos enamoramiento nos conocimos. duró harto, pero yo me acuerdo que por esa época, eh, yo me acuerdo una vez que yo estaba con unos amigos y me empezaron a preguntar por la relación. Y en esa época, a pesar de que yo estaba como tan enamorado, el hecho de que hubiera distancia, el hecho de que yo supiera que en muchos aspectos somos muy diferentes, Sí, yo eso es. pensaba que no íbamos a durar tanto tiempo juntos. Entonces yo me acuerdo que se me preguntaba qué, cómo iba la relación. Yo le decía, no, pues muy bien, pero yo siento que esto no va a ser una relación muy duradera, porque yo imaginaba que esas diferencias nos iban a separar. ¿Cómo cuáles? Sí, no, o sea, somos personas que tenemos gustos muy diferentes en la Como manera, cosas muy básicas. claro, en el sentido del humor, en la manera como disfrutamos lo que nos da placer, las series. O sea, ¿me entiendes que las series es de lo que más Yo no sabía que cercano? me gustaban hasta que te conocí. Sí, en ese momento ella no le gustaban las series, a mí me gustaban las series, ella era mucho de paseos, yo también, pero no tanto como ella. Yo era mucho más familiar que No tú. compartíamos el sentido del humor, ella era mucho más familiar que yo, entonces en todos esos aspectos éramos muy diferentes y eso me hacía pensar, no, esto no va a durar tanto. Ujú. Pero fue uno de los primeros aprendizajes que yo tuve en la relación, porque de hecho, cuando yo me doy cuenta, pues en esos aspectos que son más o menos superficiales, somos muy diferentes, pero en los aspectos más profundos, en la manera como vemos la vida, como la vivimos y hacia dónde queremos ir, pensamos muy similar. Y fue que después nos dimos cuenta, bueno, sí, estas cositas no encajamos, pero en las cosas más importantes sí. Y esas cositas superficiales que veíamos como diferentes antes nos aportan como versatilidad Ujú. y hace que no generemos una rutina como tan clara y como tan obvia. Sí, yo creo que mi esposa lidió mucho con eso. No sé si quieres contarle un poco con el tema del humor. Sí, porque yo tengo un hermano que está ahí grabando en este momento.
Hola, Cris. Buena. Yo, Y- Pero en esa época no estabas. pero ya soy parte de esta hermosa familia. Y él tiene mucho sentido del humor y lo comparte mucho conmigo. Entonces él y yo nos reunimos y somos todo o sea, a trabajar, lo que sea, somos muertos de la risa. O sea, como que en ese sentido somos demasiado compatibles. Yo puedo decir la estupidez que sea y él se muere de la risa. Él dice el chiste más malo del mundo y yo me muero de la risa. Porque me encantan los chistes malos que él cuenta. y son malos. No, son muy buenos, de verdad. En estos días lo pongo que cuente uno. No, porque me ríe. Y entonces, claro, yo llegaba como, o sea, eso fue hace muchos años, yo llegaba y como que empezaba con la comparación negativa, que tú hiciste un video hace poquito de eso, Sí. y yo decía, yo, ¿por qué no me río así como Juan Manuel? Como por pendejada, ¿cierto? Como en cosas así tan Ujú. bobas como yo lo hago con mi hermano. Y es que yo tengo un sentido del humor negro. A mí me Y gusta. él me cuenta chistes y yo no los entiendo. O sea, yo tengo un sentido del humor que es muy ácido, muy negro, y es el sentido del humor que comparto con mis amigos. Entonces, claro, es un sentido del humor muy diferente. Entonces ella me dice cosas y yo no me río, y yo le digo cosas y ella no se ríe. Entonces es como que esa parte que, Sí, ojo, que en muchos textos y en muchos autores dicen que es tan importante en una sí. relación, no la compartíamos. Entonces, Yo eh, escuchaba a Walter Rizzo y él decía que eso era importante. sí, Entonces, yo decía, ¡ah! claro, ¿Eso qué porque está pasando en mi relación? hay muchas personas que eso es uno de los pilares que los une. Sí. Y entonces tú entraste en esa comparación negativa, que es cuando tú coges un aspecto de tu pareja y lo comparas con otras personas, en este caso tu hermano, y salen pues mal parada tu pareja de ahí. Y entonces constantemente hay una comparación negativa, entonces como que ya no te estás sintiendo tan afortunada de estar con esa persona. Entonces empieza como a generar una distancia que fracciona el amor. Como que uno se siente desconectada de Claro, la es eso, pareja. es esa distancia. Entonces esa desconexión empieza a afectar tu sentido del amor que hay en la relación. Entonces yo notaba que eso le pasaba Sí, sí, sí. y realmente no había mucho que yo pudiera hacer porque pues No, mi se le inconsciente, o sea, mi inconsciente lo primero que trata de hacer cada vez que siente que hay distancia es tratar de de solucionarlo. conectar otra Sí, vez. yo como conecto, pero ahí no había forma, o sea, yo no me puedo inventar un sentido del humor que no tengo, Ujú. ¿sí? Entonces yo me acuerdo que yo le decía como, entiendo lo que estás pasando, entiendo lo que estás viviendo, pero pues a mí no me pasa porque yo no esperaba compartir eso contigo, no lo veía tan necesario, pero tú sentías que eso era necesario Ujú. compartirlo. Entonces, yo me acuerdo que yo te decía, necesitas tomar una decisión. Si aceptas todas las cosas buenas de nosotros y dices, pues acepto esto y esto que me hace falta, lo lleno con mi hermana y con otras personas que pueda compartirlo, o de pronto esto es tan grande que me toca decir, a pesar de las cosas buenas, necesito buscar a otra persona. Ajá, Yo me acuerdo que yo te decía, pero tienes que tomar una decisión porque te quedas en ese limbo claro. que muchas personas le pasa y es un limbo muy peligroso porque me quedo por lo bueno, pero sigo con la comparación Todo el negativa tiempo, y sí, sí, voy sí. dañando la relación y el amor. Y entonces tú tenías que tomar esa decisión, pero por mucho que uno diga, tengo que tomar una decisión, eso no es como que yo me despierto al otro día y ya tomé la decisión y ya cambié. Sí. Entonces eso es casi como un duelo que la persona tiene que hacerle a esa O expectativa que sea, uno esto no lo tiene mi tiene. pareja y ya. Sí. No pasa Sí, nada. y aceptar eso es complicado. Y eso es parte importante del proceso de construir una relación sólida, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando se quedan en ese limbo y no son capaces de aceptar las cosas que deciden aceptar. No, y es que uno ni siquiera es capaz de decirle a la pareja, mira, que es que a mí me pasa esto, entonces yo te comparo a veces con mi hermano. O sea, uno ni siquiera es capaz de decir esas cosas. Es que Normalmente uno no es capaz de decir eso por porque uno va a eso. pensar que la pareja se va a enojar con uno. Y muchas veces es así. Obvio, porque es que Pero, uno, yo estaba acostumbrada a eso, que no podía, que no decía las cosas porque tenía miedo de que la otra persona se enojara conmigo. y, y es que es lo normal o lo común. No debíamos normalizar eso. Pero ese es el secreto más grande que tiene una relación estable, sólida y duradera, que tienen construido un espacio de seguridad emocional, es decir, un espacio donde tú puedes decir lo que te duele, decir tus inseguridades,
hablar sin temor a ser castigado. Y contar ese tipo de cosas no es fácil. Y No, muchas de las personas que va a pasar se van a sentir amenazadas por claro. eso. Y cuando una persona se siente amenazada, pues los comportamientos que suelen salir de la amenaza no van a ser comportamientos muy sanos. Ujú. Por eso es que crear ese espacio de seguridad emocional es tan importante, tan crucial. Y cuando yo te dije eso, ¿tú cómo te sentiste? Me sentí inseguro. Me sentí inseguro porque sentía que la relación se podía terminar. Y a mí me daba miedo cuando yo te decía que tú tenías que elegir aceptar esto o O no buscar aceptar. o no aceptarlo y ya buscarte otra persona. Yo lo único que yo te pedía era que no te quedaras en ese limbo. Ujú. Pero en parte es porque yo entiendo por lo que estabas pasando. Yo comprendo eh, el dolor que estabas sintiendo al hacer esa comparación Ujú. normativa. Pero eso va por todo lo que estudiaba. Y no Y podemos esperar que todo el mundo pues, sepa las cosas que claro. uno sabe para el momento de construir esa relación. Entonces lo importante es esa seguridad emocional y uno concentrarse en lo que siente uno, no esa amenaza que uno está sintiendo. ¿Y tú qué tipo de comparaciones has hecho? Negativa. Sí. Pues yo comparación positiva hago muchas porque yo creo que eso es una de las grandes ventajas que me hace sentir tan enamorado y es que yo te veo a ti, me pareces hermosa, me siento muy afortunado de estar contigo en muchos aspectos. No sé, yo te comparo positivamente de muchas maneras. Ahora, comparación negativa que yo ya he tenido Sí. contigo. Algo similar al sentido del humor. En una época en la que Lina y yo tratamos de encajar en cosas que no encajábamos, como lo del sentido del humor, y que tú compartieras con mis Los amigos juegos. y los disfrutaras como ese espacio, porque tú compartes con ellos No, yo y, lo y lo disfruto. disfrutas, pero no te sientes que encajas tanto, ¿cierto? Entonces a la final no Lo que estás pasa es que ellos tan juegan cómodo. unos juegos como muy diferentes a los que yo juego. Me gusta jugar Stop o Mímica o esos juegos así. Mucho Y ellos más, juegan unos juegos muy elaborados que yo siempre perdía. Entonces a mí no me gustaba jugar con ellos. Era eso, amor. Pero todos los amigos me caen súper bien, pero es como que yo decía, no encajo en los juegos que juegan porque a mí me gustan otros juegos. claro, y entonces por esa época yo me acuerdo que entraba yo hay veces en una comprensión negativa y yo decía, Sí, yo claro. quisiera poder disfrutar este Ese juego espacio con mis conmigo. amigos y con mi pareja. Sí. Cosa que realmente no, a la final no era tan trascendental para mí, entonces yo lo pude dejar fácilmente a un lado. Ujú. Pero al mismo tiempo es algo positivo porque yo sigo conservando mi Tu espacio espacio. Ajá. y no necesariamente tenemos que compartir todo porque es importante, Ajá. ¿sí? Y eso hace que pues, le dé un poquito de aire y versatilidad a la relación, Sí, sí, sí. ¿no? Muchas veces uno a veces cae en que la pareja quiere que ocupe todas las necesidades socioemocionales que uno tiene. Que sea mi Exacto. mejor amigo, que tenga el mismo sentido del humor, que comparta los mismos planes, que haga absolutamente todo, todo y que con esa persona yo me sienta saciado en todo. Y Entonces, cuando uno trata de ponerle esa carga a esa persona, se vuelve una carga muy pesada. Y ujú, sí es realista encontrar una persona así. La única totalmente. persona que es así, con la que usted comparte absolutamente todo, es la que ¿Su usted mira, mismo? sí, es la que usted mira al espejo, usted se mira al Sí. espejo, es el único. Entonces es una forma muy ególatra de ver la relación. Pero entonces, claro, cuando yo me quedo con lo que comparto y lo otro lo entiendo que le da versatilidad y permito que esos espacios se crean, es algo mucho más sano. Ujú. Yo siento que eso es algo que nos ayuda mucho. Ahora, bueno, en nuestra historia quedamos más o menos en... Ya, y así siguió nuestra historia No, hasta que pero han pasado llegamos a muchas ser cosas que tenemos que charlar, pero Pero eso lo vamos a ir como haciendo en capítulo por capítulo, así como pequeñas historias y analizando un poquito, ¿no? sí, porque además de que tenemos que hablar de muchos temas y bueno, me encanta que estés apareciendo aquí conmigo. Esposita mía, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido con nuestra historia. A Y nosotros nos quiero, encanta contarla, si quieren la volvemos a contar otra vez. de hecho la contamos dos veces porque la primera vez el micrófono no Lo grabo. estaba bien Sí. conectado y no grabó el audio. Eh, y quiero primero agradecerte y reconocerte de que yo sé que no es fácil porque Ujú. pues yo me demoré muchos años en grabar de una manera más o menos natural. Pueden devolverse a los últimos videos que son horribles. Pero, pero
tú en poco tiempo, mira cómo sueltas de fácil. Eso que estamos hablando pues ayuda mucho, pero realmente te sentí muy natural Porque no hablando, estoy mirando casi por allá. pero lo hiciste genial. Chao, espero que se Chao, que suscriban al estés muy canal y bien. que nos sigan. Ay, sí, Chao. suscríbanse.